Hola a todos, bienvenidos. Hoy día empezamos el ciclo de charlas online de Lapsum, un espacio único diseñado para compartir información actualizada y basada en la evidencia científica sobre el cannabis y la aplicación en distintas áreas de la salud. Estamos súper felices de contar con su presencia hoy, porque esto significa que cada vez más personas quieren aprender y profundizar en el uso terapéutico de los cannabinoides. Durante toda esta semana vamos a tener la oportunidad de escuchar a distintos especialistas que han dedicado todo su trabajo al estudio y la aplicación del cannabis medicinal. Y este ciclo de charla es completamente gratuito y abierto a toda la comunidad porque creemos la importancia de difundir el conocimiento accesible y confiable. Así que si conocen a algunas personas también que les interesa aprender sobre el tema, bienvenidos. Ahí le enviamos el link para inscribirse y lo pueden compartir. Empezamos hoy, 27 de marzo, con el doctor Clemente Molina, con dolor menstrual y cannabis. Luego, la próxima semana, seguimos jueves 3 de abril con dolor crónico y cannabis. Luego, el 10 de abril, cáncer y cannabis. 17 de abril, exámenes de detección de cannabis y peritajes judiciales. Y finalmente terminamos el 24 de abril con consumo responsable, reducción de daños y gestión del placer. Entonces, hoy vamos a dar inicio con un tema que impacta a muchísimas personas del mundo, que es el dolor menstrual y el uso de cannabis como una terapia, o sea, como una alternativa terapéutica. Sabemos que para muchas mujeres y personas menstruantes este dolor puede llegar a ser muy intenso. De hecho, personalmente a mí me interesa mucho aprender más sobre este tema y por eso me emociona que hoy tengamos esta oportunidad de profundizar en la evidencia científica del cannabis en el dolor menstrual. Y para guiarnos, tenemos el honor de contar con el doctor Clemente Molina, médico especializado en cannabis medicinal. El doctor Molina hoy día ha trabajado en la atención de pacientes que utilizan cannabinoides para el manejo del dolor y cuenta con experiencia en docencia de esta área. Así que sin más preámbulos, le voy a dar la palabra al doctor Clemente Molina y bienvenido y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la oportunidad y la iniciativa de crear este ciclo de charlas. Me parece muy bien para que vayamos conociendo más sobre esta alternativa terapéutica. Me parece que la evidencia o el uso que se está desarrollando a través del tiempo y el trabajo que están haciendo en Lapsum también es muy bueno para que más gente pueda comenzar a tomar esta alternativa, ¿cierto? Como tratamiento. Bien, habiendo hecho las presentaciones formales correspondientes, vamos a partir con la presentación. Si bien es cierto, dice dismenorrea es el concepto clínico de dolor durante la menstruación, aunque también podríamos hablar de que el dolor pélvico crónico se define como el dolor en la zona pelviana, que dura 6 meses o más y puede ser o bien constante, intermitente, cíclico o acíclico. La parte que nos interesa en esta presentación, aunque igual vamos a hablar de los otros tipos de dolor, vendría siendo lo que es cíclico, dolor menstrual vendría siendo cíclico, como el ciclo menstrual, e intermitente, ¿ya? Importante aclarar eso. Esta presentación, bueno, antes esta presentación voy a hablar bien específico más de lo que es el dolor menstrual y después vamos a hablar de cannabis. Es importante hacer la distinción para poder entender el nexo que se pueda generar entre los dos. El dolor menstrual entonces puede ser por una causa primaria o una causa secundaria. El dolor menstrual primario, es decir, no tiene una patología pelviana, o sea, pélvica orgánico, no hay una causa específica que lo genera, sino que es netamente secundario a la menstruación. Y cuando es secundaria, es respuesta a otra enfermedad médica. Esto es importante destacar porque médicamente, cuando hacemos esa distinción, es importante en las causas secundarias ir a buscar la causa, que eso nos puede decir que hay una intención terapéutica para poder sanar el dolor, ¿ya? Normalmente lo que vamos a hablar con respecto a cannabis viene a ser el uso en el dolor menstrual primario, ¿ya? Cómo manejar el dolor que ocurre durante la menstruación solamente por la menstruación. Y obviamente también la causa de dolor menstrual primaria es la causa más frecuente de dolor crónico pélvico, ¿verdad? Un poco sobre la explicación del dolor durante la menstruación. Durante la menstruación,
hay una descamación del endometrio que va proliferando durante el ciclo menstrual. Llega un punto en que esta baja de la hormona, la progesterona, genera que se genera una descamación. Las arteriolas realmente, que van irrigando la capa interna, se contraen y eso produce isquemia y necrosis. Voy a hablar en médico primero, porque sé que hay gente de la salud, hay gente que no es de la salud, y puede que sea un poco técnico. Entonces voy a hablarlo en médico y después en español, ¿ya? Durante la menstruación, entonces, la capa interna del útero, el endometrio, va proliferando, va creciendo, se va ingurgitando de varias arteriolas que se va llenando de sangre, y con la caída de la progesterona y la caída hormonal se genera una vasoconstricción, isquemia y necrosis. Eso se traduce en inflamación, ¿ok? Y ahí es cuando se gatilla la cascada de la inflamación. Uno de los factores importantes de la cascada de la inflamación es el ácido araquidónico. Mucho ojo y acuérdense de ese nombre que lo vamos a mencionar más adelante. El ácido araquidónico es una molécula que se genera, que es un precursor de estos dos elementos, los leucotrienos y la prostaglandina, que son factores de coagulación y producen a nivel del útero una hipercontracción endometrial. El útero se contrae y se aprieta, y también más vasoconstricción de la arteriolar. Por tanto, eso genera más hipoxia, baja del oxígeno, lo cual se traduce más en isquemia y por tanto dolor. Irritación de las terminaciones nerviosas, dolor. Esa es la explicación en médico. En español, básicamente es que cuando hay menstruación, es decir, cuando hay sangrado, toda la capa interna del útero tiene que dejar de llegar la sangre ahí, y eso apretándose todo lo que está llegando, toda la sangre que está llegando, y cuando a un tejido no le está llegando sangre, se traduce siempre, 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 básicamente en dolor. Eso pasa, por ejemplo, en los infartos. El infarto es cuando hay una oclusión de la arteria, no está llegando oxígeno a esa zona del tejido, y eso siempre se traduce en dolor, ¿ya? El dolor, en este caso, es también inflamación, ¿ok? Palabras un poco más generales para entender qué es lo que está pasando. Lo que había mencionado anteriormente, cuando sospechar que estamos frente a un dolor menstrual de causa secundaria, y esto es importante siempre en la práctica médica, cuando llega una paciente diciendo, sí, tengo dolor con la menstruación, hay que siempre buscar si es que esto no es secundario a algo que tiene un potencial de o bien ser grave o abordarlo de tratamiento de otra forma, ¿ya? Cuando este dolor menstrual es severo después de la primera menstruación, desde la adolescencia más o menos temprana, o que hay un deterioro constante o progresivo de este dolor menstrual, hay que pensar que es una causa secundaria. Sangrado uterino normal, es decir, que es mucho sangrado o irregular. Hay sangrado uterino en otros momentos del ciclo menstrual. Dolor instrumental o acíclico. Habíamos mencionado que el dolor primario es cíclico. Si es que es acíclico, hay que levantar las antenas, ¿cierto? Buscar otra cosa. Si este dolor menstrual se asocia a infertilidad, si hay falta de respuesta al tratamiento más básico, ¿cierto? Que lo vamos a mencionar también. Antecedentes familiares de endometriosis, que eso ya voy a explicar bien qué es lo que es. Anomalías renales, eso es porque anomalías renales, me estoy hablando, por ejemplo, de malformaciones renales. Rápidamente, cuando existen malformaciones renales, tenemos que pensar que también hay una malformación en el útero y en los órganos reproductores femeninos. Y dispareunia, que es lo que es el término médico para dolor durante la actividad sexual. Principalmente es dolor profundo, no dolor superficial, es decir, en la parte más vulvar, sino con la penetración. Eso también nos habla que tenemos que sospechar de endometriosis, ¿ya? ¿Y qué es la endometriosis? Importante porque también es una causa muy común de dolor menstrual. Es una patología en que tejido, la teoría dice que el tejido
endometrial, que se descama en cada vez que hay que durante la menstruación, sale del útero y se puede depositar en otras partes del cuerpo, normalmente en el abdomen. Por tanto, eso explicaría por qué mujeres que tienen endometriosis, cuando les llega la regla, tienen dolores importantes, ¿cierto? Porque ya empieza a invadir, empieza a generarse este esquema en otras zonas del cuerpo. En el internado me comentaron una paciente que llegó un punto en que tuvo tejido de este tejido endometrial, esta endometriosis, en el pulmón. Entonces, cada vez que le llegaba la regla, tenía un neumotórax. Es un caso rarísimo, rarísimo. Pero para que se haga una idea de que es migración del tejido hacia otros lados del cuerpo. Malformaciones obstructivas mullerianas es un término sencillo para hablar de las malformaciones renales que mencioné anteriormente. Otras causas son estenosis cervical, quistes ováricos, adenomiosis, leiomioma. Son diferentes causas que son también malformaciones o que pueden producir dolor diferente al dolor menstrual que normalmente, que es lo que nos interesa más, nos convoca en esta charla, pero me parece importante mencionarlo para que haya conocimiento general, ¿ya? Otro dato importante, quizás aquí hay gente adolescente que está viendo este caso, un dato que aparecía cuando estuve estudiando esto es que casi 2/3 de los adolescentes con dolor acíclico crónico que se someten a una laparoscopía tienen endometriosis. ¿Qué significa eso? Básicamente que mujeres que parten con este dolor menstrual importante no consultan inicialmente por este dolor porque existe menos acceso al sistema de salud. Los adolescentes normalmente no consultan a los médicos. Se demoran más tiempo en el diagnóstico, especialmente porque no van a consultar, y también porque se normaliza, como que se da la idea de que con la menstruación, con la regla, duele. Sí, efectivamente puede doler un poco, puede ser molesto, pero no llegar al punto de un dolor que sea incapacitante. Porque una cosa importante que ocurre durante la menstruación no solamente el dolor, sino los síntomas que se asocian a este dolor. Muchas mujeres refieren náusea, vómitos, diarrea, cefalea, calambres musculares, mala calidad del sueño, y una cosa muy importante que puede ocurrir con dolor menstrual es ausentismo escolar o laboral. Aquí alguien me podrá corregir, pero tengo entendido que no sé si es que salió la ley o hay un proyecto de ley respecto a que se justificaba o que no era, que se despenalizaba, no entiendo muy bien, pero el ausentismo laboral o escolar por causa del dolor menstrual. Pero es súper importante y eso puede afectar a muchas mujeres que les pasa esta situación. Cuando hablamos del manejo del dolor menstrual, siempre diferenciamos lo que es no farmacológico de lo farmacológico, ¿ok? De lo no farmacológico, formas que podemos ayudar a que pueda doler menos es harto ejercicio. Con respecto al dolor crónico, el ejercicio siempre es fundamental. El ejercicio es una indicación médica de toda la vida. Todo el mundo tiene que hacer ejercicio. Y eso siempre porque tiene beneficios. Lo único que demuestra es tener beneficios. Calor local también ayudaría. Estudiando un poco respecto al dolor, me aparecieron varias hierbas que podrían ayudar, no solamente cannabis, sino que también una de las cosas interesantes que nos ha generado el estudio sobre cannabis medicinal es que nos ha abierto la puerta de entrada a otras hierbas que nos pueden ayudar en la medicina. Normalmente dicen la cannabis es la otra puerta de entrada a otras drogas, bueno, también cuando lo vemos médicamente nos ha abierto a conocer y entender mejor otras hierbas medicinales que ayudan en la medicina. Entonces tenemos el fenugreco, hasta esta presentación jamás había escuchado de esta planta, jengibre, valeriana, zinc, aceite de pescado, vitamina B1 podrían tener beneficios importantes para el dolor menstrual. Algunas otras intervenciones que no tienen tanta evidencia, pero podrían ayudar, son estimulación nerviosa eléctrica transcutánea. No conozco un centro que lo haga, pero eso por ignorancia mía. Probablemente haya algún centro acá en Chile que lo haga. La acupuntura, algunas preparaciones herbales, como habíamos mencionado, las hierbas, y el yoga. Y muy importante, suspender el tabaco. El tabaco y fumar, realmente, el tabaco es solo inflamación que ingresa al cuerpo.
Si es que la explicación del dolor de la menstruación es inflamación, tiene todo el sentido dejar de fumar, porque si no se agrava más el dolor. En cuanto al manejo farmacológico tradicional, tenemos antiinflamatorios, no hay una superioridad entre uno u otro, y los anticonceptivos hormonales que pueden ser de uso continuo o uso cíclico específico en el momento del dolor. Y muy importante, aquí, gente que use antiinflamatorios normalmente para el dolor menstrual, sáquenle una foto del tiro a esta tabla. No hay superioridad entre diferentes antiinflamatorios, pero lo que sí se recomienda es iniciar con una dosis de carga, primeros días de la menstruación, usar dosis máxima de los antiinflamatorios y después las dosis habituales, ¿ya? Puede ser con ibuprofeno, naproxeno, ácido mefenámico o celecoxib. No hay diferencia mayor entre uno u otro, ¿ok? Así que importante considerarlo también, estas dosis y esta forma de usar en el caso de que se opte por usar antiinflamatorios para el manejo del dolor, que también son concomitantes con cannabis. Ahora, lo que nos interesa. Voy a hablar muy poquito de esto, no, no voy a extenderme mucho, pero me gusta siempre mencionar que el uso de cannabis se viene usando de forma medicinal y en este caso para el dolor menstrual hace miles de años, ¿ok? Algunos ejemplos de donde se menciona, ¿cierto?, el uso de cannabis para el manejo menstrual son, por ejemplo, en el papiro. Todos estos son como documentos que son la compilación médica de ciertas zonas del mundo. El papiro de Evers, por ejemplo, en Egipto, hablaba sobre las propiedades de la cannabis en dolores durante el parto. El Ben Cao Gang Mu, no sé si es que lo dije bien, que también es un compilado médico de China, lo menciona para muchos patologías o alteraciones ginecológicas. Y en el Dispensarium Parvum de Arabia, también otro compilado, se menciona uso intranasal de cannabis también para el dolor menstrual. ¿Ok? Un poquito más adelante, los primeros reportes clínicos que podemos empezar a hablar sobre los beneficios de cannabis en el uso menstrual se mencionan en la literatura. Aquí encontré un paper de Ethan Russo que hace un compilado muy bueno sobre la historia del uso de cannabis en ginecología. Y quise mencionar los trabajos más antiguos, como científicamente, con método científico específico ya establecido de beneficios de la cannabis en el dolor menstrual. Se menciona en 1870 5 casos de éxito de tratamiento con dismenorrea, en 1889 uso de preparados transrectales para manejo de la dismenorrea. Han habido siempre varias formas de usar la cannabis y una de las formas que se intentó en su momento fue transrectal. En 1890 se recomienda el uso de cannabis para alivio del dolor, pero no así su uso curativo. Es importante eso, siempre mencionamos cuando hablamos de cannabis medicinal, que la cannabis es muy buena para tratar síntomas, más bien no para curar enfermedades, ¿ya? Me gusta decir que no cura nada, pero sana, ¿me entienden? No va a curar el dolor crónico, pero sí va a ayudar mucho para los dolores crónicos. ¿Y por qué entonces funciona cannabis en el manejo del dolor? Brevemente, porque aquí también podríamos estar hablando horas, el cuerpo humano posee el sistema endocannabinoide. Es una forma que es un sistema de comunicación o de interacción entre células que utiliza moléculas muy similares a las que encontramos en cannabis, THC y CBD. Los principales descritos son 2-AG, siempre se me olvida el nombre, ya no siquiera voy a intentar decir el nombre, pero siempre aparece la lectura como 2-AG, y la anandamida, ¿ok? Me gusta pensar que el sistema endocannabinoide es como la cannabis interna del cuerpo humano, ¿no? Es lejos del cuerpo humano, es el mejor indoor, la mejor mata de marihuana, el mejor dealer, siempre le digo a mis pacientes eso, porque tiene su propio sistema de formación de cannabis el cuerpo. Pero ocurre algo interesante en que estos endocannabinoides, el 2-AG, anandamida y otros más, son una reserva
para la formación de ácido araquidónico. ¿Se acuerdan que lo mencioné anteriormente? Como le explica el dolor. Cuando nos enfrentamos a una situación de inflamación en que el cuerpo tiene que producir más factores de inflamación, los leucotrienos, ¿cierto?, que mencionamos anteriormente, empieza a transformar estos endocannabinoides, estas moléculas similares, los empieza a degradar y formar más ácido araquidónico, que luego se transforma en factores de coagulación. Entonces, si bien es cierto, la gracia del sistema endocannabinoide es también modular la inflamación, haciendo este shift en la producción del ácido araquidónico. Cuando gana la inflamación, por así decirlo, baja los endocannabinoides o se modifica sus niveles y se va formando más ácido araquidónico. ¿Ok? Y esto encontré este paper que habla sobre la asociación de los endocannabinoides durante el dolor en la endometriosis. Lo que buscó este paper era medir los niveles de estos endocannabinoides, el dosaje de inandamida, en el líquido peritoneal en pacientes con endometriosis y también con dismenorrea. Y observaron que habían cambios en diferentes medidas de los endocannabinoides en las diferentes patologías. Por ejemplo, en la fase proliferativa de la dismenorrea había mayor 2-AG que anandamida. Había una correlación entre la severidad del dolor y los niveles y la relación que existía entre leucotrienos y 2-AG. O sea, si bien es cierto, el sistema endocannabinoide cada vez sabemos más, igual es mucho más lo que no sabemos de lo que sabemos. Por tanto, interesante que existan estos trabajos que muestren que hay cambios en los niveles de estos endocannabinoides o la forma en que está funcionando el sistema endocannabinoide en patologías como, en este caso, endometriosis, que también algunas veces lo podemos trasladar hacia dolor menstrual y dismenorrea primaria. Otra forma en que el sistema endocannabinoide nos muestra que está involucrado en el dolor menstrual es que existe una mayor expresión de receptores en el endometrio en pacientes con adenomiosis. Adenomiosis es un tumor benigno de musculatura del útero que se solidifica y que puede ser bastante doloroso, ya que en esta contracción estamos frente a una masa más sólida. Entonces, esa contracción hace que duela más durante la menstruación. Hay una correlación positiva de expresión de receptor CD1 en severidad de dismenorrea. Al aumentar en pacientes con dismenorrea mayor, vemos que hay más receptor CD1. Y la expresión de receptor CD1 en nervios que inervan las masas de endometrio que les mencioné anteriormente en endometriosis, ¿ok? Una cosa que se ha observado no solamente es tejido endometrial que sale del útero y se puede depositar en otras áreas, sino también se ha observado que estas masas desarrollan terminaciones nerviosas. Entonces lo que se observa es que hay más receptores CO1 en esos nervios que inervan específicamente esas tejidos endometriales. Entonces también hay el sistema endocannabinoide está teniendo un papel importante en el dolor, en la dismenorrea, el dolor menstrual. ¿Qué alternativas de terapia con cannabis tenemos? ¿Ok? Lo que salta al tiro a la cabeza y lo que muchos pacientes preguntan cuando están indagando sobre cannabis es, ¿cannabis medicinal igual fumar? No es así. Tenemos varias presentaciones. Quise mostrar aquí las más comunes. Tenemos vaporización. Ahí aparece smoking, la verdad, o sea, fumar. La verdad es que médicamente normalmente siempre preferimos la vaporización de cannabis. Oral, es decir, edibles o ingesta de productos con cannabis. Oro mucoso o aceite de cannabis es algo súper utilizado actualmente en la práctica, por lo menos en mi práctica clínica, y tópico, cremas con cannabis. Todos estos tienen diferentes inicios de acción, tiempo en que dura y algunos pros y contras que nos van a ayudar. Lo que más usamos, lo voy a mencionar un poco más adelante, pero lo que más usamos son aceites y vaporización en dismenorrea. Y tiene sentido. Cuando hay un dolor crónico, pero que hay una reagudización, lo que ocurre cuando en los días mismos de la menstruación hay alzas de dolor
y hay un pic de dolor. Entonces queremos hacer un manejo rápido de ese pic de dolor y por tanto preferimos vaporización porque el efecto empieza a aparecer a los 5 o 10 minutos de consumo. Es una forma de rescate, es un SOS para este dolor. Pero dura poquito, dura 2 a 4 horas. Sin embargo, por otro lado, los aceites demoran un poco más en hacer efecto, pero se mantienen más estable, entre 6 a 8 horas. Por tanto, es una buena alternativa también para el manejo durante el día, más como constante o de mejor control de los niveles de cannabis que estamos usando durante el día o bien incluso durante todo, crónico, durante todos los días, durante todo el ciclo menstrual, que también es una forma que se usa para el manejo de la dismenorrea. Y aquí la gran pregunta, agradecemos el auspicio de ChatGPT por la imagen generada. ¿Qué usa? ¿THC o CBD? Empieza siempre esta discusión, el THC es para más, ¿cómo se llama? Más recreacional, el CBD es más médico. La verdad es que se usan los dos en la práctica médica. Un esquema súper común que al menos a mí me ha dado buenos resultados con mis pacientes es aceites de CBD de forma diaria durante todo el ciclo, o bien pueden ser aceites de CBD o una relación THC-CBD 1 a 1, y para los días de la menstruación, vaporización de THC. ¿Por qué? ¿Cuál sería la explicación de esta forma de uso? Como habíamos mencionado, lo que va ocurriendo con los factores de inflamación es que hay una degradación de los endocannabinoides a ácido araquinoico. Una de las propiedades que tiene el CBD en dosis baja realmente es inhibir ese cambio de estos endocannabinoides a ácido araquidónico. Entonces, evita que se vaya formando tanto ácido araquidónico y, por tanto, mayor inflamación. Esa sería una forma en que podemos observar que el CBD utiliza. No lo mencioné en la presentación, pero algunos papers hablan de que el CBD podría inhibir la migración del tejido que se forma en el endometrio hacia otras zonas del cuerpo. Entonces, también nos ayudaría en la endometriosis. Y por otro lado, el THC estimula un agonista débil de los receptores CB1. Entonces, el efecto analgésico es la estimulación directa sobre el receptor CB1. Y como mencionamos que hay más expresión durante estas dismenorreas más importantes, la vaporización de THC estimularía directamente esos receptores. Entonces, ese es como normalmente un esquema. Cada paciente es único y cada paciente va a requerir su propio esquema, ¿ok? En líneas generales, pero siempre hay que analizar qué es lo que más se beneficia a la paciente, tanto en qué proporción de esto de THC-CBD vamos a utilizar. Ahora, si bien es cierto, he hablado sobre la parte más teórica del uso de cannabis en endometriosis, y también incluso mencioné la parte más histórica. Cuando nos ponemos en la lupa fina de la medicina basada en la evidencia, la verdad es que la evidencia que tenemos sobre uso de cannabis para el manejo de ciertas patologías, o sea, para dismenorrea, no es tan buena, ¿ya? Este es un paper de la American College of Obstetrics and Gynecologists, espero haberlo dicho bien, que hace una compilación y una búsqueda de la evidencia sobre uso de cannabis. Y la verdad es que son datos insuficientes para recomendarlo, porque los principales estudios que hay son encuestas, ¿ya? Un estudio que es una encuesta nos puede orientar hacia dónde va, pero no es el mejor método para poder decir si es que una intervención es efectiva o no. Hay hartos sesgos cuando los estudios son netamente encuestas. Normalmente la gente que va a responder la encuesta hay gente que le interesa o que es muy pro a la cannabis. Eso es un sesgo que puede ocurrir en estos estudios. Algunos estudios mencionan que
agarramos un cierto pool y un 23% de las pacientes entrevistadas veía beneficios con el uso de cannabis, ¿ok? Pero esa es lamentablemente la evidencia más purista que tenemos. Si bien siempre tenemos experiencia más clínica y tenemos experiencia histórica, cuando nos vamos a los números más específicos de la medicina basada en la evidencia, y esto es algo que ocurre en muchas de las investigaciones de cannabis, no es de tan buena calidad. Pero aquí el paper menciona algo que me pareció, por lo menos a mí, muy interesante, que es el uso de palmitoiletanolamida, PA, para abreviarlo. Soy pésimo con los nombres, discúlpenme. Y había un paper que mencionaba sobre su uso. ¿Qué es lo que es esto? Es un símil a... aquí los doctores de las otras charlas van a poder mencionar más y hablar más de este endocannabinoide, o bien es un suplemento alimenticio. La verdad es que a mí es de las pocas veces, lo escucho hace poco, no lo he estudiado en profundidad, que tendría bastantes beneficios para el uso del manejo del dolor menstrual. De hecho, un paper que analiza el uso de PEA en un grupo y placebo en otro grupo, mostró una diferencia significativa en el manejo, la baja del dolor. ¿Ok? Esto es un paper de buena calidad para hablar sobre uso de ciertos endocannabinoides, no o sea, de cannabinoides, no solamente THC o CBD, sino que podemos ampliar un poco la cartera de posibles derivados derivados de la cannabis o símiles de la cannabis para el manejo de ciertas patologías crónicas. ¿Cuáles son los efectos adversos del uso de THC o CBD? Vamos a decir que son efectos adversos, comillas. ¿Por qué? Porque algunos efectos que puede producir los podemos usar en beneficio para el paciente. Por eso mencionaba que cada paciente es único y el esquema que vamos a usar va a ser único para esa persona. El THC, dentro de los efectos adversos que puede generar, es somnolencia, náusea, mareos, pérdida de concentración, boca seca, amnesia o ansiedad. Entonces, es interesante. Si produce somnolencia, y acabamos de mencionar que un síntoma asociado de la dismenorrea es alteraciones del sueño, podemos usar más THC en la noche y así ayudamos a ese problema que tiene la paciente de alteraciones del sueño. Boca seca siempre me pareció interesante porque no les ha pasado de repente que se dan cuenta que no han tomado agua en todo el día y de repente, claro, o sea, y llegar y consumir y vaporizar THC, por ejemplo, y tener esta boca seca, nos obliga a tomar esa agua que no nos hemos tomado todo el día y nos mantiene hidratados. También lo podemos usar a nuestro favor. El CBD también comparte algunos de los mismos efectos adversos que el THC, pero siempre es importante mencionar que estos son efectos y que hay que mencionarlos con la paciente y estar vigilando en la terapia para poder hacer las modificaciones correspondientes. Como digo, cada paciente tiene su propio esquema. Tengo pacientes con esquemas rarísimos, esquemas con pacientes con solamente un aceite y que andan súper bien. Va variando y siempre estamos vigilando esos efectos adversos y modificando para que la experiencia y el uso sea siempre el mejor. Eso sería en cuanto a lo que puedo mencionar sobre dismenorrea o bien dolor menstrual. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta al doctor mientras? Abrimos un espacio de 5 minutos, 10 minutos, si alguien quiere preguntar algo. Acá veo que Cintia García levantó la mano. No, abandonó la reunión. ¿Alguien más quiere algún comentario? Estefanía. Hola, primero que todo, muchas gracias. A mí me quedó la consulta de qué es el PEA, que era como beneficioso. No sé, ¿es una pastilla? ¿Es una hierba? Como no caché? ¿Qué es? Mira, te voy a ser sincero, también es algo que me pareció, lo que alcancé a estudiar es un suplemento alimenticio que se comercializa en otros países, que
tiene una acción similar, o sea, actuaría en el sistema endocannabinoide de una forma distinta al THC o el CBD, pero se comercializa como un suplemento alimenticio, no como un fármaco. Y eso tendría beneficios para el manejo de la dismenorrea. ¿Y eso se puede encontrar como en la farmacia? ¿Como así de simple? Mm, no lo sé. De hecho, Ah, ya. a mí me pareció interesante mencionarlo. No lo alcancé a estudiar tan profundamente, pero pareciera ser que tiene unos buenos beneficios. Lo que más usamos en la práctica es THC-CBD en formato de aceite, en formato de hierba, en formato de extracciones, y también tenemos muy buenos resultados. Y Ya. Nicole, muchas gracias por la respuesta. En Chile cuesta mucho encontrar. Nicole, que también va a ser exponente dentro de las charlas que vamos a realizar en este ciclo de charlas que se está realizando en Lapson. Gracias a los dos. Diego, bueno, también Diego Cruz también nos va a acompañar en las charlas. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, en función del tiempo, hola, mi nombre es Seba, soy gerente general de Lapsun y director del Club Aldea. Gracias, doctor Clemente, estuvo muy buena tu charla. Y me gustaría comentarles que nosotros con el doctor Clemente ya estamos generando los primeros lineamientos para el desarrollo de un estudio, por llamarlo de esa manera, un estudio observacional retrospectivo respecto al uso de cannabis con fines medicinales para el tratamiento de dolor premenstrual y menstrual. Ya estamos generando los primeros lineamientos para, ojalá este primer semestre, ya comenzar con la búsqueda de personas interesadas que quieran participar en nuestra investigación. ¿Cuál es la idea de esto? Que Lapsum, con nuestro club, que es el dispensario que nace de Lapsum, poder desarrollar distintas bibliografías que acrediten el uso del cannabis en Chile y los beneficios que trae a las personas que habitamos este territorio. Porque, por ejemplo, mucho de lo que mencionó el doctor en la charla que acaba de dar son investigaciones de otros países. Entonces, no sabemos bien si el comportamiento de las personas y la respuesta ante esos fármacos son igualmente de alta calidad, tanto en Chile, con personas que tenemos ciertas costumbres y tradiciones, tanto alimenticias como estilo de vida, versus los datos que hemos tenido en bibliografía internacional. Así que uno de los objetivos que tenemos con el doctor Clemente es poder desarrollar esta investigación para las personas que les gustaría participar. Vamos a estar recibiéndolos con mucha alegría y con ganas de poder contribuir al ecosistema de cannabis medicinal en Chile. Así que vamos a estar dando noticias por Instagram, obviamente de Espacio Delta, que es la clínica del doctor Clemente. Doctor Clemente, no sé si nos puedes contar si tú ya atiendes en Santiago, cómo te pueden ellos, las pacientes, las personas interesadas contactar. Cuéntanos un poco de eso. En estos momentos, actualmente solo atenciones online. Estamos desarrollando y buscando para poder empezar a hacer atenciones presenciales, pero muy brevemente yo vivía en el sur, me cambié recién en marzo a Santiago, así que falta desarrollar esa parte más presencial. Por ahora, netamente en espaciodelta.cl. En redes sociales es espaciodelta-cl, principalmente Instagram. Y a través de la página se puede agendar la hora directo. Tenemos ahí el número de teléfono donde se pueden comunicar con nosotros. Agradezco también que aquí está presente Camilo Campo y Diego Salazar, que son colegas que también atienden en Espacio Delta y que pueden ayudar a quien quiera que esté buscando esto como una alternativa. Bacán. Así que dejamos la información para todos los asistentes, para todas las personas que estén interesadas e interesados, poder difundir la palabra, porque muchas veces nos preguntan, hoy, ¿dónde atiende un médico que sepa cannabis para esta patología o esta condición? Particular dolor premenstrual, y nos faltan ya médicos que investiguen y quieran aplicar un poco más de ciencia del cannabis en esta patología. Así que, doctor, muchas gracias por tu tiempo. Yo sé que esta semana ha sido dura, pero agradecemos la instancia y todo lo que nos entregas como el conocimiento. Muchas gracias por crear esta instancia y por haber conseguido el nivel de expositores que se vienen en las otras charlas. Voy a tratar todo lo posible de poder participar. Yo feliz de poder escuchar también a mis colegas que también saben
muchísimo, muchísimo, muchísimo sobre cannabis medicinal y las diferentes aplicaciones. Sí, como es la primera jornada de este ciclo, nosotros queremos ir instando a que la gente vaya preguntando más y durante la semana les saltan ciertas preguntas, la anoten, cosa que este lugar sea un encuentro de conversación donde democraticemos y tengamos una lectura más horizontal entre los pacientes y los médicos. Aquí estamos todos de forma gratuita haciendo algo en pos de la comunidad, cosa que después haya un diálogo entre profesionales, entre pacientes y entre investigadores, algo que ojalá se replicara en todo el país. Nosotros estamos tratando de contribuir con una piedrita. Así que muy feliz, y le queremos contar a todos que se viene la charla del doctor Patricio Silva, del doctor Diego Cruz, de nuestra PhD Magíster y muy seca Nicole, y también de la doctora Tamara. Así que se vienen jornadas